yo también quiero agradecer que Luis me haya sentado aquí en la mesa. Yo no he participado en el libro, soy una hermana de Ramón, una de las hermanas de Ramón, y por lo tanto estoy muy agradecida que me hayan sentado aquí con ellos. Como hay gente que, bueno, todos os conocéis mucho, pero a lo mejor hay personas que no saben los nombres de todas las personas de la mesa, pues Justa Montero, que es una histórica del feminismo, Yayo Herrero, que es un referente del ecologismo a nivel estatal, Luis Miacupate, y Carlos Vidavia, que es muy vinculado a las luchas vecinales de Lavapiés y muy implicado en Ganemos Madrid. Y yo voy a decir solamente unas breves palabras de introducción referente también a las relaciones entre el hermano Ramón y Luis. Cuando Ramón escribió su carta despidiéndose de sus amigos, pues escribió: muchos sabéis que desde hace 4 años estoy embarcado en un, para mí, ambicioso proyecto de libro. Va sobre la crisis del capitalismo global. El eje conductor principal sería quizás la energía. Y después nos comenta que eso ya no va a ser posible porque no va a tener vida para poderlo hacer. Y cuenta que le pregunta a Luis si él puede continuar su proyecto, y continúa: así es una gran alegría para mí saber que alguien de la valía de Luis se va a animar a hacer suyo este proyecto, dándole los giros que estime necesarios. Y continúa: Luis se tomará el proyecto con toda la pasión que sabe poner en las cosas en las que se embarca, y le dará su personal y muy valioso sello propio. Ramón pensaba que el trabajo iba a ser de 2 años, pero Luis ha estado 3 años trabajando con bueno, todo. Es como si estuviese aquí Ramón dando. Y bueno, en fin, por fin el libro ha salido. Yo nada más que le tengo que agradecer a Luis en mi nombre, en nombre de mis hermanos, el esfuerzo increíble que ha puesto en él. También agradecerle a ese núcleo duro que ha trabajado con él, a su compañera Berta por haberle liberado de tanto tiempo, a su niña Olaya, que nos perdone por el tiempo que ha metido en el libro, y a todo el mundo que ha trabajado en la maquetación, en las pruebas y en la financiación del proyecto, que eso es muy importante. El libro se ha publicado porque ha habido personas que lo han financiado. Y solamente quería añadir una cosa. Mi hermano Ramón, el tiempo que estuvo viviendo en casa, trabajó todos los días. Ana está aquí, y Ana a lo mejor tenía que estar aquí sentada en esta mesa y no yo, pero todos los días trabajaba, se levantaba, leía la prensa y se ponía a trabajar, y después salía a pasear. Después veía, el que nunca había visto la televisión, veía Al Jazeera, nada más, Al Jazeera. Y después otra vez a trabajar, hasta el día antes de morirse. Estuvo trabajando hasta el final. Y como 4 o 5 días antes, viendo Al Jazeera y tal, dijo: un día de estos la gente va a tomar una plaza. Y nos quedamos impresionados porque el 15 de mayo se tomó sol, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Luis, muchas gracias en nombre de Ramón. Pues solemos hablar de las injusticias de la vida, las injusticias en esta sociedad que vivimos, y las analizamos de arriba abajo, pero yo creo que muchas veces también la muerte, además de otras cosas, es también injusta, porque faltaron 4 días, solo 4 días, para que Ramón pudiera vivir el 15M y pudiera participar en ese momento ya histórico que reflejó mucho de lo que apuntaba en sus análisis. Muy poquitos días para que hubiera podido disfrutar participando en ese apasionante proceso de cambio que se impulsó desde las plazas y en el que él se sentiría desde luego como pez en el agua. Pero bueno, afortunadamente las ideas, cuando son ideas vivas,
permiten traspasar y sobreviven a las personas, permiten que otros tiren de esos hilos enmarcados previamente e ir tejiendo y hacerlas crecer, hacerlas trascender, hacerlas avanzar, definiendo más esas ideas y propuestas que nos permiten entender y hallar claves para poder transformar este mundo. Y yo creo que ese es el resultado de este libro, ¿no? Un trabajo en sintonía que tiene un sentido de continuidad y que además permite llevar todo eso a un momento como el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? A contrastar también esas ideas y esas propuestas con la realidad a través de la práctica, ¿no? Algo en lo que se insiste mucho desde el libro y que de alguna forma es lo que hace que sea particularmente útil, aparte de todo lo que tiene de aprendizaje, de historia y de todas las disciplinas, ¿no? Pero lo que lo hace particularmente útil para ver cómo nos situamos y qué hacemos, no solo en esta coyuntura, sino en todo lo que se nos viene encima, ¿no? Por eso yo creo que es la gratitud inmensa a Ramón y la gratitud también a Luis por este trabajo tan ingente, ¿no? Que nos regalan, que está cargado desde luego de sabiduría y de conocimientos, pero que está también cargado de generosidad y de amistad entre vosotros. Así que muchas gracias por tener la posibilidad de leer tranquilamente y con tiempo estos libros. Bueno, pues en el libro se caracteriza la situación como una situación de crisis civilizatoria y es muy pertinente desde mi punto de vista el marcarlo, porque se rompe así un poco con la idea que se venía planteando de crisis sistémica, en la medida que se plantea que la crisis sistémica se puede resolver con un cambio dirigido por una clase emergente, mientras que la profundidad de la crisis y la caracterización que se hace de la crisis como crisis de civilización implica la necesidad de una transformación, la transformación de todo el cuerpo social y por lo tanto se plantea como una crisis en la que evidentemente el declive energético es un punto de inflexión, de no retorno, que combina los tres aspectos fundamentales: una quiebra de la organización social, una quiebra del modelo económico y una quiebra de los valores, ¿no? Aspectos que son transversales en el análisis de los distintos periodos históricos que abarca el libro. Esto evidentemente abre un amplísimo campo de análisis en el que se trata absolutamente todo. Yo solamente a modo de ejemplo, y porque bueno, es una de las cosas en las que he trabajado y de las que me he preocupado particularmente, quería ejemplificarlo en un caso, cómo es la combinación de estos tres aspectos, ¿no? Creo que la crisis de la organización social de los cuidados es un buen exponente de esta combinación, de la quiebra del modelo económico, de un modelo económico que no es capaz de garantizar la atención a las necesidades de las personas y que ignora que los trabajos de cuidados y el trabajo doméstico forman parte del mismo proceso de economía, una crisis de una organización social que privatiza la reproducción social en el marco de las familias, desresponsabilizando a los varones, desresponsabilizando al Estado de esa obligación que tiene de atender las necesidades de la población y convirtiendo esos valores y esos sentimientos que son tan potentes para construir y tejer un nuevo mundo como el amor o como la solidaridad en valores y en sentimientos que obligan, que se convierten en obligación para las mujeres y que se convierten en instrumentos muchas veces de sometimiento y de opresión. También es un buen ejemplo de otra de las cosas que plantea el libro, y es que, digamos, cómo la forma en que nos enfrentemos a cada una de estas grietas que tiene el sistema, fíjate, esta es un ejemplito más, va a depender la posibilidad de que de esta crisis, del colapso, salgamos con, digamos, abriendo ventanas a un proceso transformador, o que la salida sea a escenarios claramente autoritarios y marcadamente autoritarios. Y que además esa disyuntiva no es una disyuntiva hipotética, sino que es una disyuntiva que nos plantea ya hoy en cómo abordar
esas contradicciones o esas grietas que plantea el sistema, de cómo abordar las urgencias de frenar la pérdida acelerada del bienestar, de enfrentarnos día a día al deterioro ecológico y al deterioro social, y eso plantea muchas tensiones. Yo voy a abordar aquí dos que, bueno, también planteo un poco ya mi opinión, que igual, bueno, pues puede ser, no ser exactamente lo que plantea en el libro, pero que me parece que están puestas hoy en el debate. Una de las tensiones es cómo combinar, cómo para estos cambios en profundidad que requieren, hoy necesitamos combinar el dar valor y el promover y el fomentar experiencias concretas de autogestión que tengan un alcance que vaya mucho más de lo local y que además es necesario que sean cuantas más y mejor para poder saltar a otra escala y que no sea solamente cuestiones puntuales, la economía social, servicios a pequeña escala autogestionados, o sea, como todo esto hay que tratar de generalizarlo, al tiempo que es imprescindible garantizar un estado social, garantizar la protección de las personas, garantizar servicios de los que no se puede prescindir, una protección de la que no se puede prescindir salvo que corramos el riesgo de volver otra vez al estado de naturaleza, y que deben de ser sostenibles ecológicamente, que deben ser que respondan a la necesidad de atender a las necesidades, que respondan a la necesidad de fomentar la igualdad, y que evidentemente puede a veces generar ciertas tensiones entre un tipo de enfoques y otro, pero que los dos están puestos hoy sobre la mesa y que son parte de las disyuntivas en las que nos movemos, ¿no? Otra de las cuestiones que creo que se plantean es, bueno, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿a través de qué? Porque el libro sí que tiene claramente en su último capítulo una impronta clara de decir, bueno, estos son un montón de ideas las que aquí se formulan, pero son útiles y son necesarias si son útiles para la acción y para la acción transformadora. Entonces, ¿desde dónde? Y se plantea que los movimientos sociales hoy no están a la altura de las circunstancias, no están en condiciones de abordar la magnitud del desafío que plantea esta crisis global y que sin embargo es una urgencia. Bueno, creo que se plantean distintas líneas en el libro que no me da tiempo a desarrollar, pero sí que quería plantear una cuestión. Primero, que es imprescindible que esos movimientos sean capaces de abordar ese desafío. Para ello se plantea dos cuestiones fundamentales. No va a ser posible si no se hacen análisis complejos, si se cae en análisis simplificadores que no tienen en cuenta la complejidad social, que no tienen en cuenta la complejidad de la crisis y que no tienen en cuenta la interactuación de los distintos fenómenos y también de los distintos sujetos sociales. Soluciones parciales y soluciones simplificadoras no van a permitir ese cambio. Pero la participación es imprescindible además porque son los movimientos quienes realizan ese proceso, los movimientos del tipo que sea, quienes realizan ese proceso colectivo de reinterpretación de la realidad y de formulación de propuestas y valores contrastados con el trabajo y la práctica concreta que se realiza. Desde ese punto de vista, creo que es un reto también cómo participar desde la autonomía de los movimientos imprescindible en los distintos procesos, en plural, procesos constituyentes que se están generando, que en definitiva es una actualización de la urgencia, la necesidad y unas nuevas formas para discutir entre todas y todos cómo resolver y cómo organizarnos para resolver las necesidades individuales y colectivas, cómo resolver los problemas que plantea la vida en común y la vida en el planeta. Y eso, en definitiva, es lo que en el libro se plantea que solamente se puede hacer con procesos que son procesos de argumentación complejos, de intercambios y de muchas prácticas colectivas y comunes, por lo que yo creo que con eso acabo, que lo fundamental al final de la lectura del libro, el mensaje que me parece más fuerte
es que el libro anima precisamente a articular esas prácticas y esas discusiones colectivas sobre las estrategias a desarrollar. Bueno, lo han dicho antes en el relato este que habéis hecho, ¿no? A utilizar y para ello la ilusión y la alegría como además sentimientos fundamentales para el antídoto que supone el miedo y la paralización que lleva el miedo y el acomodo que lleva el miedo a quedarse con lo que existe, y que desde luego, como plantean los autores, todo va a depender de las opciones que la ciudadanía organizada sea capaz de abrir, es decir, todo va a depender de nosotras y nosotros. Muchas gracias, Luis. Nos encontramos enseguida con estas propuestas de la igualdad y la inclusión y con la idea de que era preciso construir sociedades en las que la exclusión y la desigualdad fueran una anomalía, ¿no? Cuando ahora leemos el libro que han hecho Luis y Ramón, nos encontramos con un contexto que podría caracterizarse refiriéndonos a 3 rasgos característicos, ¿no? El primero sería el riesgo. Nos encontramos en una profunda situación de riesgo, sobre todo en lo que tiene que ver con la crisis ecológica, esa crisis de límites de energía y materiales, esa alteración de los ciclos que sostienen cotidianamente la vida de las personas y también al resto del mundo vivo, ese calentamiento global del que otra persona pues imprescindible para nosotros como Ladis nos estuvo avisando durante tanto tiempo y nos estuvo poniendo encima de la mesa tantas veces, y también la propia hecatombe de la biodiversidad, ¿no? Por tanto, la idea de colapso ecológico rompe con ese mito del progreso, con esa idea de progreso indefinido. Muestra que nos estamos encontrando ante una profunda situación de regresión en lo ecológico, capacidad de vida y de adaptación de las personas a esos ecosistemas de los que dependemos. Pero el segundo rasgo tiene que ver con la profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación. Las desigualdades territoriales en el acceso a los recursos y a los bienes, las desigualdades de clase que se profundizan ya no solamente en términos centro-periferia, sino también dentro de los centros y dentro de los países de la periferia, las desigualdades de género y las desigualdades por motivos raciales o motivos étnicos. Todas estas desigualdades están cruzadas por rasgos de exclusión y por rasgos de desigualdad. Rompen también con los mitos emancipadores de la modernidad. Y el tercer rasgo es la urgencia dramática ante la que nos encontramos, la urgencia de cambiar los modelos y los metabolismos económicos y la constatación de que ya no tenemos mucho tiempo para seguir equivocándonos. Por tanto, cuando se sitúa esta crisis como una crisis civilizatoria, como un auténtico colapso antropológico, porque lo que está en riesgo es la posibilidad de que como seres humanos podamos seguir viviendo en este planeta, yo creo que no nos encontramos en absoluto ante ninguna exageración, y creo que el libro, como tantas veces antes nos lo planteó Ramón y como tantas veces también en el Luis en el trabajo de todos estos años, lo refleja de una forma clara, ¿no? Nos encontramos ante un sistema económico, social y cultural que directamente le ha declarado la guerra a la vida, que se está llevando por delante las bases materiales que nos permiten estar en este planeta, que no contempla ni considera las relaciones de codependencia e interdependencia de las que, sin embargo, no podemos prescindir. Nos encontramos ante un sistema capitalista que precisamente tiene todos los rasgos que son contrarios a lo que hace que una sociedad pueda seguir siendo sociedad, ¿no? Nos encontramos ante ese momento de destrucción masiva. La interdependencia, las relaciones de interdependencia, y me quería detener aquí un momento, han asumido toda la lógica mercantil. Si nos paramos a ver dentro del Estado español el informe que ha sacado hace muy poquitas semanas FOESA, nos encontramos con que hay una cantidad enorme, millones de personas en situación de exclusión dentro del Estado español. Nos encontramos con que el trabajo remunerado, que durante muchísimo tiempo ha sido condición necesaria para obtener ciudadanía y condición necesaria para paliar la exclusión y para también paliar la situación de pobreza, ahora mismo ya no es garante de esta situación de seguridad. Hoy, para muchas personas, son las propias condiciones de trabajo las que son causa de pobreza. Nos encontramos ahí con otra quiebra profunda de estas que señalaba antes Justa. Vemos cómo hoy los hogares se han constituido en el lugar de ajuste de muchas de las tensiones sociales que tenemos, y mucho de lo que se deja de cubrir con la solidaridad
e interdependencia de las relaciones económicas y de las relaciones que cubría, digamos, o protegía el marco estatal, quedan confinadas a un espacio invisible y a un espacio en el que se están recogiendo unas tensiones ante el trabajo del cuidado, pero también ante la propia subsistencia, que empiezan a ser insoportables, ¿no? Y por otra parte nos encontramos cómo empezamos a vivir en buena medida también del trabajo del pasado. No solamente hemos vivido de la energía que formó el planeta en el pasado, sino que hoy el mayor recurso que sostiene muchos hogares dentro del Estado español son las propias pensiones de las personas mayores. Son las personas mayores las que sostienen hoy una buena parte de la subsistencia. Por tanto, hemos construido un modelo económico, insisto, político y cultural en el que la producción, el trabajo y la ciudadanía están absolutamente supeditados a la lógica de la acumulación, a la lógica mercantil del capitalismo, y están sujetos a la lógica de un sistema para el cual las personas no importamos. Y no solamente el trabajo, no solamente la ciudadanía, no solamente la vida, sino también el tiempo y el espacio. Hoy es la lógica de los mercados, la lógica capitalista, la que decide cómo se organiza el territorio y cómo se organiza el tiempo de la gente. Y dejamos variables así de importantes sujetas a los designios, a los deseos y a la voracidad de aquellos a quienes la importancia que le dan al bienestar y a las personas yo creo que es absolutamente insignificante, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante un modelo que radicalmente es irreformable, es decir, dentro de la propia lógica no podemos encontrar ningún tipo de solución. Se dice que estamos ante una crisis del capitalismo y estamos ante una crisis del Estado-nación, y es verdad, pero no es una crisis terminal. Para acabar con el capitalismo, para acabar con este modelo de Estado, primero hay que rematarlo. Y hoy todavía el capitalismo y su hegemonía están presentes dentro de las cabezas, dentro de las lógicas y de los esquemas con las que una buena parte de la gente mira el mundo. Podemos decir que la sociedad está dividida entre un 1% que domina y un 99% que está sometido, pero el problema es que de ese 99%, un porcentaje muy grande mira con los mismos ojos del capitalismo. Tiene la misma mirada sobre el progreso, la misma mirada sobre la riqueza, la misma mirada sobre el bienestar. Y ahí es donde encontramos uno de los retos fundamentales de cambio. Y también decimos que el Estado-nación está en crisis, y es verdad que está en crisis, pero todavía tiene un enorme poder para someter la vida a la lógica del mercado. Todavía tiene un enorme poder represivo, todavía tiene un enorme poder para sujetar a las lógicas regionales supranacionales, para de alguna manera proteger los intereses de las grandes empresas multinacionales, para subvertir totalmente cualquier lógica de soberanía nacional a las moratorias, por ejemplo, a transgénicos o a cualquier tipo de tecnología brutal. Tiene todavía un enorme poder. Lo que está en crisis dentro del Estado-nación es su capacidad de proteger a la gente, su capacidad redistributiva y su capacidad de generar justicia. Eso no solamente está en crisis, sino que en este modelo está absolutamente laminado y dinamitado, ¿no? A la vez nos encontramos, creo, en este momento en una situación de completa apertura. Desde hace 3 años y medio, cuando se producía el 15M, 4 días después, como recordaba Justa, de que nos dejara Ramón, hasta ahora, el panorama ha cambiado totalmente y se han abierto algunas lógicas y algunas brechas que generan, por una parte, ilusión de que algo pasa y hay cambio, y a la vez vuelven a generar nuevos y enormes riesgos, ¿no? Yo creo que en este momento nos encontramos ante la necesidad, más que nunca, de disputar en 3 terrenos: disputar la hegemonía política, disputar la hegemonía económica y disputar también la hegemonía cultural, ¿no? Dentro de la hegemonía económica, la disputa incluye de una forma clara la asunción de una cosa que no es una opción, que es simplemente un dato, y es que el planeta es físicamente limitado y, por tanto, va a ser imposible volver a asumir las mismas lógicas del momento anterior. Por tanto, y puesto que los límites y su capacidad de sobrepasarlos no es ningún tipo de opción, sino que es una obligación estar sujetos a estos límites, nos encontramos ante la necesidad de reconvertir este metabolismo si es que queremos hacer algo que ponga en el centro la vida de las personas. Cuando decimos disputar la hegemonía política, a mi juicio la tenemos que disputar en todos los terrenos. Empiezan a surgir ahora mismo algunas iniciativas
que plantean que, puesto que el Estado se formuló como una especie de isomorfismo del mercado, es necesario reformular una idea de Estado que sea un isomorfismo de la comunidad o de la sociedad. Hay algunas apuestas de corte municipalista, algunas apuestas que yo creo que son interesantes, y aunque los movimientos sociales tengan que conservar esas líneas divisorias, creo que es muy importante que se influya en ella y que las observemos con atención, ¿no? Y también me parece fundamental fortalecer la dinámica de los movimientos sociales al margen y separados, aunque con comunicación, con estas iniciativas que tienen más un corte electoral, ¿no? Porque se puede plantear llegar a la institución y querer transformarla, pero desde luego nadie que quiera hacer algo decente en una institución va a poder hacer nada si no existe un contrapoder que en la calle defienda y presione para que se hagan las cosas que hay que hacer. Porque si no, la dinámica que nos encontraremos será tal que lo único que podrán hacer será o lo mismo de siempre y por tanto ser abducidos, o no tendrán opción más digna que abandonar. Por eso esa lógica de la creación de contrapoder me parece esencial, ¿no? Quiero también señalar como una cosa más anecdótica, ¿no? No anecdótica en el sentido de falta de importante, pero como una cosa que quería resaltar, que en este cambio y en esta apuesta de la disputa de la hegemonía política me parece fundamental reinventar el movimiento sindical. Yo creo que en este momento es un drama que el movimiento sindical esté como está, a mi juicio, ¿no? Y hace falta que hoy el movimiento sindical y el movimiento obrero desempeñe y rehaga su actividad convirtiendo y poniendo en el centro un proyecto integral, capaz de combinar el trabajo y la ecología, el trabajo y el feminismo, el trabajo y las necesidades, el trabajo y el conjunto de la vida, ¿no? Y en este sentido creo que tenemos también importantes retos. En cuanto a la disputa de la hegemonía cultural, a mí me parece que es el elemento clave, y creo que el libro de Ramón y Luis avanza mucho en ese terreno, en el terreno de los valores, en el terreno del cambio de mirada. Decía Gramsci que un sistema no es hegemónico solo cuando se ha adueñado el poder económico del poder político, sino que es hegemónico cuando se ha adueñado con los esquemas con los que vemos el mundo. Y creo que ahí tenemos un terreno de disputa tremendo, ¿no? Quiero decir que, en especial, el movimiento ecologista y el movimiento feminista poseen unas importantes claves para repensar el mundo desde otra lógica, desde la lógica de las personas y desde la lógica de los que nos sostiene también, pues, como especie, ¿no? Y de alguna manera no podemos construir nada sin poner esas bases y esos pilares en el centro. Quiero terminar planteando que tengo que confesar que yo echo mucho de menos a Ramón. Le echo muchísimo de menos, no solamente por sus risas, pues por él como persona, ¿no?, sino porque creo que en estos 3 años nos hubiera ayudado muchísimo a mirar todo lo que iba pasando, con esa mirada abierta, con esa mirada que no cerraba nada por cuestiones ideológicas, por esa mirada no constreñida a los esquemas que él mismo tenía en la cabeza, ¿no? Y a mí, durante todo este tiempo, me hubiera encantado, me he pensado muchas veces, ¿qué pensaría Ramón de Podemos? ¿Qué pensaría Ramón de Ganemos? ¿Qué pensaría Ramón de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de intentar pensar como Ramón, intentar pensar con la mirada abierta, abriendo esquemas, rompiendo ventanas y poniendo en el centro todo lo que haga necesario para abordar esta situación difícil en una condición, como solía decir él, ecológica, antipatriarcal, socialista y alegre. Gracias. A ver, no sé si se me oirá bien, porque estoy en una esquinilla un poco peculiar, ¿no? Bueno, tengo mi mesita pequeña. Más. ¿Quieres traerte? Bueno. Vale, pues buenas. Lo primero es agradecer a Luis que me haya invitado, sobre todo teniendo en cuenta mis medios para estar aquí, que se limitan a haber corregido apenas 1/3 de esos descomunales volúmenes que no se sostienen en pie, en el sentido físico. También quiero aprovechar para agradecer por última vez este favor. Yo me pongo bastante nervioso en estas situaciones, entonces agradeceré que no me hagáis más el favor de invitarme a presentar libros
Para cualquier otra cosa sí, pero para esto no. Hay que agradecer también a Luis el trabajo intelectual que ha hecho, pero yo creo que hay que remarcar una parte que yo creo que me parece importante, que es posible que haya hecho un esfuerzo emocional muy fuerte para haber podido terminar este libro. Lo que le encomendó Ramón era lo que todo el mundo llamaría un marrón de características descomunales. Entonces, realmente hay que estar muy agradecido a Luis por esto. Del libro voy a decir muy poquitas cosas. Cuando Luis me dijo que si participaba en la mesa, dije, ¿qué hago yo? Está aquí justa, está Yayo, está Luis, pues yo voy a intentar ir a mi bola. Ir a mi bola, en este caso, es sortear el parte del debate que yo creo que se espera que yo represente. Lo voy a sortear radicalmente. Lo voy a sortear primero diciendo muy poco del libro, que es que yo creo que no os va a gustar leerlo. El escenario que este libro nos plantea es el escenario de un cambio radical en nuestros modos de vida y por tanto es el escenario más atroz que se puede esperar, según el mismo libro dice. Dice que los cambios radicales para los seres humanos, en algún momento del capítulo 9, que es el que hemos trabajado, son abismos abiertos para los seres humanos. La pérdida de control, la pérdida de seguridad, la pérdida de certidumbre que se produce en los grandes momentos de crisis, nadie los desea para sí mismo. Estamos en un escenario que no deseamos que se produzca. Lo que anticipa el libro, en su faceta de ciencia ficción, es un escenario realmente doloroso. Y cualquier intervención que nos queramos plantear, tenemos que tener en cuenta que lo que se nos avecina no va a ser un espacio de comodidad. Entonces no nos va a gustar leerlo. A mí personalmente no me ha gustado leerlo y yo creo que a Luis no le habrá gustado escribirlo. Le habría gustado escribir un escenario donde las luchas sociales estuvieran directamente condicionando el futuro, y esa es la otra parte por la que nos gusta el libro. Nos emplaza a llevar a cabo un proceso de luchas permanentes donde nos pongamos en juego y no tenemos ninguna garantía de que el resultado de esas luchas no vaya a ser un desastre. Sin embargo, es nuestra vida. Tenemos que jugarla y la vamos a jugar en todas las condiciones que se pueda. Cuando le dije a Luis que presentaba el libro, dije, ¿todo el libro? Me dijo, no, venga, vamos a centrarnos solo en el último capítulo. El último capítulo es este, que más se centra en la anticipación científica, como la novela de ciencia ficción. Yo creo que desde mi punto de vista, exageradamente, pero como esto es un homenaje y una presentación, no me voy a meter demasiado en eso. Y yo creo que además, tirando para el lado que más le gusta a Luis, que es el de plantear muchos escenarios posibles, todos combinables, pero por si acaso vamos a decir que nos vamos un poquillo para el campo y vamos a hacer redes y no nos metamos en demasiados líos. No es mi postura y por tanto tampoco quiero sacarla aquí como discusión. Entonces me dije, ¿qué hago yo con la presentación de este libro? Digo, pues vamos a coger me voy a agarrar a una de las cosas que también se dicen en el capítulo 9, que es que en los procesos de cambio social no solo importan las necesidades, no solo importa el deseo. Del deseo habláis poco. No solo importa el raciocinio, la argumentación, la justificación, sino también importan las emociones. Vale, pues me voy a dedicar a intentar relacionarme emocionalmente con vosotros a través de 3 textos que tenía hechos después de la muerte de Ramón y que, bueno, nunca los he leído y os voy a leer ahora. Son 3 textos que están relativamente relacionados con algún aspecto del capítulo 9. Este primero son poemas, lo siento. El primero es cómo se vive la subjetividad de los cambios cuando hay una emergencia social que por un lado te incluye, pero por otro lado te deja fuera, ¿no? En el 15M vivimos una emergencia de montones de gentes que por un lado nos producía incertidumbre, desconcierto, y por otro lado decíamos, joder, prácticamente no hemos estado aquí. Es decir, no hemos estado en el proceso en el que se ha gestado todo este movimiento de extremo posibilidad de cambio. Es como si nuestro pasado más reciente hubiera sido relativamente inválido. Vale, es una exageración, esto es poesía. Entonces, el poema dice así. No todos estuvimos en alguno de los lados de la mesa, en las firmas hipotecarias, ni vimos oportunidades de negocio en el trabajo semiesclavo. No estuvimos todas en la feria de las vanidades, ni apostamos nuestra vida a las tasas de beneficio. No todas bailábamos la música que pinchaban los brokers,
ni leímos las tribunas de los pensadores oficiales, ni aplaudimos la voz del crecimiento ilimitado. No nos afiliamos al partido financiero planetario, ni fuimos a consultar nuestro futuro a las oficinas bancarias. No pedimos consejo en la mobiliaria más cercana, ni construimos la vida en común que nos dictaban otros. No estuvimos en las líneas de la acumulación, ni en las filas sumisas de la desposesión. No hicimos la cola de doña Manolita, ni tomamos café en las franquicias de nombre impronunciable. Estuvimos en lugares donde pocas nos veían, nos deslizamos en palabras que apenas se escuchaban, no solo por necesidad o por deseo, sino por no seguir la cuerda, por limpiarnos la sociedad de lo posible. Fuimos yonquis, no ministros, delincuentes, no fiscales. No participamos con el índice en los campeonatos de esgrima de la culpabilización, ni confundimos el hacha con la cabeza cortada. Es cierto que no supimos contagiar. Ramón dijo: somos incapaces de enfrentar la realidad con vías de salida que no sean las del capital, ni de proponer que sean aceptadas de forma colectiva otras distintas. Es cierto que no supimos compartir la fascinación por la belleza de la insumisión, salir del margen donde las minorías viven. Pedimos disculpas por nuestras equivocaciones a cuenta de los errores que otros cometerán. Humildemente pedimos un lugar en la mesa de la nueva comunión, un pequeño recordatorio de lo que fuimos, ser incluidos en la mayoría que vendrá. El segundo texto tiene que ver con lo que sí me ha situado políticamente el último año, que es lo que creo que se ha producido como un cambio radical en el proceso de legitimación del Estado, aquello que debilita la posibilidad de construir un poder que en efecto nos subsuma en su conjunto. En el proceso de legitimación, de deslegitimación del Estado-Nación, pero también del conjunto del sistema, hay una interesante vía de solicitud de la restitución del poder propio. Lo leo también. Espero no aburriros demasiado, pero esto es lo que había preparado como amigo. Hola. En el mapa de las restituciones de los bienes robados, usurpados, por quienes saben sentarse los pilares de la acumulación, hay comisiones, dietas, sueldos vitalicios, sillones en los consejos de administración, presidencias honorarias, información privilegiada de los movimientos bursátiles, bolsas de basura con dinero en un redundante envoltorio. Adjetivos recalificativos, multiplicadores milagros económicos del ladrillo y los planos y los créditos fáciles, y del valor del suelo cuando deja de serlo. La ordenación del paisaje, los informes de impacto al dictado, las subvenciones a la demanda solvente, viajes pagados y regalos a los niños de los colegios exclusivos, de las clínicas donde nadie muere en los pasillos, del predominio sobre la seguridad social, de la seguridad privada que cubre los pactos en las gasolineras, en los palcos, en el hoyo 9, en los coches oficiales, en los despachos parlamentarios, en el privé de los restaurantes estrella, gran valor añadido a la vanguardia patria, industria puntera de la marca España. Las tarjetas de crédito ilimitado, el dinero de plástico, los gastos comunes, los señores no pagan, los contratos blindados, las indemnizaciones firmadas de puño y letra, las obras públicas para beneficio privado, el urbanismo de catedrales con placa de inauguración, el cuerpo del delito, el juego de la silla giratoria, donde intercambian sus plazas los firmantes de los decretos que modernizan el sistema productivo, curas de adelgazamiento del sector, regulaciones de la acumulación por desposesión, de la cartera financiera, los depósitos, las exenciones, operaciones online del enriquecimiento instantáneo, sociedades de inversión, planes de pensiones, las acciones sin rastro, testaferros, personas interpuestas, nombres sin nombre. No cabe más en los mismos bolsillos. Rebosan los uniformes, los trajes a medida, los trajes de chaqueta, las carteras, las cuentas corrientes y las cuentas especiales de cliente preferente. Todas las líneas se cruzan en el tapiz tramando una red sobre el mapa comido de gusanos que exige, para mostrar de nuevo su rostro sin vergüenza, la restitución inmediata, el punto final, el retorno al principio y que se vayan todos. Y por último, el último texto es un texto que empecé el día que se murió Ramón y que me costaba mucho seguir y al final pues quedó un poco disperso, pero lo voy a leer porque consideraba que era la posibilidad más clara de estar en un homenaje de estas características.
Vale. El día de la muerte de Ramón F.D., María detuvo el coche y miré desde un puente de Liregua, no por ver el agua, sino por mirar el vacío que hay dentro del agua. Este es colocado aquí en las cosas. Ese día el sol salió a las 7:13 y se puso a las 21:43. Sin embargo, hay días que no quieren terminar, se comportan como humanos, quieren durar siempre, ocupar la memoria a trompicones sin ningún merecimiento propio, aprovechando la luz de otros. El día de la muerte de Ramón quería quedarse entre nosotros y pensaba que era suficiente con ser el día de la muerte de Ramón. Se equivocó de día, falló estrepitosamente, por apenas 5 días. 5 días son suficientes para que el signo de los tiempos pueda cambiar de cara. Si el día de la muerte de Ramón quería perdurar frente a los días de la vida de Ramón, ya lo tenía difícil. Pero en mayo de 2011, por favor, qué ocurrencia. Para perdurar el día 10 tenía que haber sido el 15. Se puede recordar que el día de la muerte de Ramón fue un 10 de mayo, pero es más fácil recordar los días de la vida de Ramón cuando se pasa por el 15M madrileño, el sol que alumbra la sombra de la ciudad recrecida a ladrillazos, la fertilidad defendiéndose en las grietas del continuo de asfalto, las miradas que predominan sobre la óptica, la puñalada de comunidad en el sillón de cuero giratorio, la muchedumbre que inventa una ciudad improvisada y caótica, la andanada de voces que subordinan el ronquido del tráfico, el conflicto desbordado entre uniforme y diferencias. No hay un programa para la felicidad, sino querer ser sin dueño. El plan preconcebido de no tener un guión perfectamente previsto, un suministro de dudas que no se resolverán en el salón en torno a la mesa sobre plano. La muerte boquiabierta debía pensar vallejiana, tanta muerte y no poder hacer nada contra la vida. La muerte otorga cualidad de amor al patronímico y se resume en rituales. La voz dulce que dice frases duras endereza hasta la exclamación las interrogaciones encorvadas. En la ciudad agotada donde pocos se atreven a decir sí o no, donde se acostumbra a dejar las cosas en su sitio, se teme llamar a la puerta. En el dominio del urbanismo de catedrales y firmas, la arquitectura souvenir y las construcciones al peso. La amistad enseña a amar con menos fallos. La amistad ayuda a los problemas de sintaxis, corrige puntuación y pleonasmos. La amistad pone árboles en los rincones fríos de los patios y habilita sombras en las calles despiadadas. La voz que no recurre a lo viejo alisa el pergamino de los manifiestos, desarma la gramática excesiva, donde se llama Europa a las cosas para disimular el nombre de las cosas, donde se reduce el vocabulario y no se dice explotación para eludir su existencia, ni jefatura, ni mando, sumisión, unanimidad, desequilibrio, frontera, dinero sucio, donde vale para todo energía, petróleo, espada, pared, feminismo, desarrollo financiero. La derrota no es sometimiento, la sobrecarga de amor no lastra el vuelo de los vínculos. La voz cifra los escapes, extiende el sol en el aire lúgubre de los barrios antiguos, reparte pañuelos y caricias en los lomos de la aflicción, pone barcos disponibles en las travesías del diluvio, alza las costas en la amenaza del tsunami, señaliza las grietas de la Europa satisfecha, dispone mesas de hortalizas en los corredores financieros, sumas simples en las bolsas cuánticas, en la matemática cuántica de la bolsa. Todavía os queda, chatos. Esa muerte se creía dotada de sentido común, capaz de agruparnos en torno a ella como un ídolo, merecedora de nuestra adoración en un himno o una memoria. Fue desplazada esa muerte, fue acogida como un visitante tontaina por respeto a la costumbre de Ramón, el gran hospitalario, el que hacía pensar al otro, a ti mismo, que era excepcional. La voz de Ramón nos advirtió que el oro no funda ciudades, sino asentamientos temporales de la ambición y el anticipo del derrumbe. La muerte de Ramón no resultó simpática siquiera a los que supieron odiarle, contadores de pájaros, predicadores de lo obvio, la fluidez del agua, el ensimismamiento de las rocas, operarios de máquinas rutinarias, expendedores de recetas y urgencias. Por eso quien no oyó el día de la muerte de Ramón no entendió nada, se equivocó de plano, sueña todavía con perdurar, el muy torpe. De los mayos posibles de 2011 eligió mal. Nadie puede asociar a Ramón con el día de su muerte y sin embargo se le ve sobrevolando el 15 de mayo entre construcciones inestables, caminos por hacer, usos imprevistos, pancartas manuales,
gente que vive todavía pedacitos de la vida de Ramón Fernández Durán. Y por último, y para cerrar, todavía os queda otro, que es la continuación de este poema, precisamente a través de este libro. Dice: no leas este libro, no te va a gustar. Te va a pedir que mires con la mirada de otros, otros que vendrán, otros que están aquí diciendo lo que no quieres pensar. Te va a exigir que abandones la seguridad de las cosas pensadas y las horas bien encaminadas de la vida diaria, y pongas en juego hasta la última señal de certidumbre, y apagues la luz para alumbrar de nuevo. La prisa por mejorar la vida puede hacer un desastre con la vida. Cuando la vida está en peligro, uno encuentra amigos en lugares imprevistos. Se pone en disposición de defender lo que fuera de un contexto de crisis. Sería nombrado como el monumento deteriorado de la dominación. Los viejos derechos que la fábrica de control del Estado hubo de ceder para sobrevivir en los conflictos. La máquina de regulación, la cadena de montaje de las normas, la chimenea que soltaba al aire del deber el humo de las brasas de las anomalías. El gigante sin límites que encuentra una barrera que ya no puede sortear y mira hacia atrás sus huellas que hundieron el camino. El peligro de la vida reclama una alianza entre instituciones decrépitas y emboscaduras sin forma para defenderse del nombre de las siglas enfurecidas de gobierno invisible, para volver a hacer un camino cuidadosamente, con cuidados. No leas este libro. Y ahora sí. Bueno, pues como no lo vais a leer, os voy a hacer un resumen muy breve. No vuelvo a invitar a Carlos efectivamente a ninguna presentación. Se ha encargado claramente. Bueno, ¿de qué intentamos hablar en este libro? Pues la verdad es que intentamos hablar de muchas cosas, a lo mejor incluso de demasiadas cosas. Intentamos darle un repaso a la historia desde la perspectiva de cómo los contextos la condicionan, una historia que recorre las distintas formas de habitar del ser humano y en concreto la historia de la ciudad, que recorre distintos formatos económicos, pues una economía exactora, una economía capitalista, pero también distintas economías que podrían ser clasificadas como solidarias o cosas parecidas. Habla de distintos sistemas políticos y se para especialmente en cómo ha ido evolucionando y cambiando el Estado, también cómo surgió, de los tipos de trabajo, tanto esos remunerados como no remunerados, de los que se hablaba antes, de esos cuidados, en la demografía y las migraciones, en cómo las luchas sociales entre el polo que busca someter a la dominación a las personas y el entorno ha encontrado frente siempre pues, un polo de gente que quería trabajar por su liberación y la de sus congéneres. En cómo la tecnología refleja los formatos de sociedad que tenemos y a su vez influye en los formatos de sociedad. Cómo los sistemas de valores, los dioses, como decía Ramón, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y cuáles han sido las razones de esa evolución. Y todo ello en interacción con el entorno, en ver cómo los seres humanos nos hemos ido relacionando con nuestro entorno y cómo esa relación también ha ido modificándose. La energía en toda esta evolución explica muchas cosas de lo que ha ocurrido. Desde luego no lo explica todo, pero explica muchas de esas cosas. Marca un contexto de lo que es posible y de lo que no es posible hacer por parte de las sociedades humanas. Un contexto que también se ve reflejado por cómo el clima y los cambios en el clima han ido influyendo en el devenir social o cómo la disponibilidad de distintos materiales ha sido fundamental. Pero el contexto no solamente ha sido externo, sino que los propios seres humanos han ido creando contextos que condicionaban nuestras vidas. No es lo mismo unos sistemas económicos que otros, ni unos sistemas de valores que otros. Pero más allá de los contextos, tanto sociales como ambientales, los seres humanos hemos sido quienes hemos tenido capacidades de tomar decisiones y han sido los seres humanos quienes han marcado el ritmo de su propia historia. Y en ese ritmo de la historia, ¿cómo ha entrelazado la energía con todo esto? Bueno, pues hemos pasado por tres grandes formatos metabólicos. Uno primero, el forrajero, en el cual los seres humanos no teníamos, o más bien no queríamos tener control sobre las fuentes energéticas, teníamos poco acceso a ellas y además eran de carácter poco versátiles. Eran sociedades, en general, y salvo excepciones que por supuesto las hubo, que tenían unas relaciones más o menos igualitarias y en las cuales la identidad tenía más que ver con entenderse como parte de un colectivo
que como parte de una individualidad. Con la revolución agraria, con el inicio de control de fuentes de energía, empezaron a cambiar muchas cosas. Esas identidades, muy pensadas en lo relacional, en lo comunitario, empezaron a dejar paso poco a poco en identidades más individuales, aunque durante muchos años todavía perduraron sociedades más o menos de corte igualitario. Pero esto fue cambiando conforme avanzaron los años, más bien los milenios, pues por distintas razones, bien sean progresivas o bien sean cambios en el contexto, y ahí cambios climáticos fueron determinantes, poco a poco empezaron a emerger sociedades en las cuales el Estado, la guerra, el patriarcado y las relaciones de dominación con nuestro entorno se crearon, crecieron y además nacieron y de alguna manera se fueron desarrollando juntas. Empezaron a surgir sociedades dominadoras que fueron creciendo y necesitaron crecer continuamente en su complejidad, en su consumo energético, y esto les llevó necesaria e inevitablemente en muchos casos a los colapsos, y en el libro hablamos de varios de ellos, el del Imperio Romano, el de las sociedades mayas y otros muchos, pero que en otros casos significaron cambios sociales hacia sociedades de carácter igualitario que pudieron sobrepasar esos límites. Y el ejemplo de Papúa probablemente es uno de los más paradigmáticos. Dentro de esta etapa de metabolismo agrario surgió un sistema económico que acabó siendo mucho más que un sistema económico, acabó siendo un sistema social, que fue el capitalismo. Y acoplado a él, un sistema de valores, los de la modernidad, que significaron un cambio, un punto de no retorno en la historia de la humanidad. Pero no fue en la época del metabolismo agrícola cuando el capitalismo se hizo hegemónico a nivel internacional, sino que fue detrás de un salto energético brutal, el que significó la revolución industrial, el inicio masivo del uso de combustibles fósiles, combustibles con una altísima tasa de retorno energético, necesitaba poner muy poquita energía para conseguir mucha, que tenían una alta versatilidad y estaban disponibles en grandes cantidades. Esto significó que el ser humano se creó una ilusión de que funcionaba separado de los límites ambientales, puso en marcha otro metabolismo en el cual la mayoría de la gente no se dedicaba a extraer energía, sino que se dedicaba a otra serie de cosas, creció muchísimo la complejidad, se contrajo el espacio y el tiempo con nuestras capacidades para transformar el entorno, y las relaciones de dominación, la capacidad de unos pocos seres humanos para determinar lo que otros tienen que hacer y lo que tiene que hacer también el entorno, aumentó de forma exponencial. Y esto fue especialmente cierto a partir de la época petrolera, de la expansión de este capitalismo basado en el petróleo, que hizo que la forma Estado, las ciudades o la sociedad de la imagen transformaran profundamente nuestras sociedades. Sin embargo, ahora estamos en otro punto, en otro momento de inflexión en el cual nuestro metabolismo va a cambiar. Tenemos una gran crisis, una crisis global que tiene muchos aspectos y es multifacética. Algunos de esos aspectos realmente no son novedosos en la forma que tienen, pero no son novedosos en que ya han existido ya en otros momentos de la historia de la humanidad y en otros momentos del capitalismo. Estamos viviendo una gran recesión económica, cuya una de sus raíces importantes tiene que ver con el alza del petróleo, y esto está haciendo que esta economía basada en el capitalismo financiero y en el capitalismo productivo tenga una fortísima crisis. La hegemonía de Estados Unidos está seriamente resquebrajada y puesta en cuestión, y China no va a ser la potencia que ocupe su lugar. Entre otras razones que intentamos analizar en el libro, sobre todo porque no va a tener recursos ni energéticos ni materiales para poderlo hacer. Y como comentaba Justa antes en la introducción, yo creo que los movimientos sociales no estamos a la altura del desafío como para plantear que de esa crisis profunda y sistémica del capitalismo y de la sociedad industrial podamos salir, por lo menos a corto plazo, con vías más o menos emancipadoras. Sobre todo porque lo que está creciendo y lo que está surgiendo de respuesta adolece de un discurso ambiental profundo y de entender las raíces ambientales de esto, entendiendo también que el ambiente y las relaciones con nuestro entorno no lo explican todo. Pero más allá de estas razones de la crisis, tenemos otras razones más profundas y que nos hablan de un cambio de paradigma como nunca antes. Lo hemos vivido, desde luego, quienes estamos ahora mismo sobre la Tierra. El pico de los combustibles fósiles, el momento a partir del cual nuestra capacidad de extracción empieza a disminuir y cada vez se puede poner menos cantidad de combustible en el mercado, ya está pasando, ya ha pasado en los petróleos convencionales, no tardará mucho en pasar en general en el resto de petróleos,
tampoco tardará mucho en ocurrir el del gas y del carbón, de manera que para 2030 es más que probable que estos 3 grandes combustibles fósiles, que son el grueso de nuestro consumo energético, habrán tocado techo y su disponibilidad estará decreciente en los mercados. Si a esto le sumamos un pico del uranio, o le sumamos que las energías renovables pues serán las energías del futuro, pero de un futuro radicalmente distinto del presente, no tienen capacidad de sostener esas cantidades de consumo, no tienen la versatilidad de los combustibles fósiles y tienen características diferentes. Como digo, marcarán un futuro distinto del presente. Y si a esto le sumamos límite de recursos de distintos tipos, empezando por el fósforo imprescindible para la fertilización, o de la tierra fértil, o de otra serie de materiales básicos pues para el desarrollo de la energía eólica o de la energía solar, complicamos aún más los panoramas. Y los complicamos todavía más si hablamos de la situación climática en la que estamos, en la cual parece ya bastante difícil que no hayamos superado un punto de no retorno, a partir del cual entraremos en otro nuevo equilibrio climático, unos grados por encima del actual, que significará una reordenación compleja y total, o por lo menos bastante importante, de nuestros ecosistemas. Una reordenación que significará que gran parte de esas funciones ecosistémicas imprescindibles para el funcionamiento de nuestro sistema económico y de nuestras vidas empezarán a dejar de funcionar. Esto significará que la crisis de los cuidados, a las que antes se referían tanto Justa como Yayo, se exacerbará y tendremos más problemas para satisfacer elementos básicos de nuestra supervivencia. En el texto defendemos que el colapso del capitalismo global y el colapso en general civilizatorio es algo probablemente inevitable, que tenemos distintos elementos que hacen que nuestro sistema se haya hecho muy vulnerable, muy débil. Tenemos una altísima conectividad que hace que problemas en determinados nodos se expandan rápidamente por todos ellos, y esto lo estamos viviendo desde el inicio de la crisis financiera. Tenemos además nodos muy vulnerables y que además son muy centrales, las ciudades, las transnacionales, el capitalismo financiero, y que su caída, y en parte ya estamos viviendo esa caída, llevará consigo la de mucho más. Vamos a una velocidad muchísimo más rápida de la que nos permite pensar, reflexionar y de alguna manera cambiar los rumbos a los que vamos. No tenemos, como en el pasado, un colchón de recursos que nos pueda permitir pues, dar un salto adelante o que nos pueda permitir hacer cambios en nuestra matriz energética, en nuestra matriz material. Ya no existe una fuera del capitalismo, igual que con los transgénicos no hay agricultura que coexista, con el capitalismo no hay otro sistema económico que coexista y se los ha ido ventilando uno tras otro. La desigualdad, y lo decía antes Yayo, está en niveles como nunca antes habían existido y tenemos, desgraciadamente, 0 ejemplos de sociedades en el pasado que hayan sido conscientes de que entraban en situaciones de colapso y que hayan sido capaces de revertir esa situación. De manera que lo que tenemos probablemente por delante es una situación de cambio fuerte y de cambios que, como decía Carlos, pues probablemente nos van a gustar poco. Una de las cosas que Ladislao Martínez nos repetía muchas veces es que un ecologista es una persona que le gustaría tener menos razón de la que habitualmente tiene. Sinceramente espero que con este libro Ladis se haya equivocado y que no hayamos tenido razón con este ejercicio de política ficción que intentamos hacer al final, con este intento de dibujar cómo podrían ser los escenarios a los que nos vayamos entrando, porque yo creo que en gran parte van a ser escenarios bastante duros. Con el descenso de energía disponible va a descender de forma muy importante la complejidad social a la que ahora mismo estamos acostumbrados y acostumbradas, y esto va a generar mucho dolor y muchos cambios sociales. También es verdad que van a generar nuevas oportunidades. La energía, el aumento del consumo energético ha venido ligado a mayores capacidades de dominación y con menos energía y energías más dispersas, como las renovables, también se abrirán nuevas oportunidades de emancipación. La economía va a entrar, más bien, está entrando ya en un ciclo no de destrucción creativa, como decía Schumpeter, sino de destrucción destructiva, en la cual procesos de crisis darán lugar a pequeñas recuperaciones que serán seguidas de crisis algo más profundas. De manera que lo que nos encaminamos es hacia sociedades, hacia economías mucho más localizadas, en las cuales es probable que siga existiendo el capitalismo o que volvamos hacia sociedades más basadas en economías de exacción, y antes ya yo hacía un poco referencia a ello, pero también se van a abrir campos hacia otros modelos económicos, economías populares, economías domésticas,
bueno, economías sociales basadas en bienes comunes tendrán más espacio, al menos del que tienen en la actualidad. Todo esto probablemente se ve acompañado de un fuerte descenso demográfico, de pensar que más de 7.000 millones en el planeta no pueden ser alimentados pues, con una agricultura que hasta ahora se ha basado en un subsidio energético basado en los combustibles fósiles. Y si hablamos de descenso demográfico, también podemos hablar de descenso en las ciudades, en las cuales poco a poco irán siendo abandonadas para convertirse en grandes minas. Esto generará cambios inevitables en los estados, probablemente guerras por los recursos, un descenso en nuestras capacidades tecnológicas y en nuestro acceso al conocimiento, y desde luego esto va a generar nuevas luchas sociales. Nuevas luchas sociales que en muchos casos van a tener pues, cortes fuertemente dominadores y en las cuales pues, se podrán ir abriendo paso nuevos fascismos, pero también luchas sociales en las cuales los movimientos sociales seremos capaces de alumbrar espacios de autonomía, espacios en los cuales nuestra relación poco a poco se base más en la solidaridad, en la colaboración o en el apoyo mutuo que en la dominación. Yo creo que uno de los grandes debates que tendremos que hacer al respecto es qué estrategias y cómo nos relacionamos con el poder y qué es el poder y dónde está. La mesa que me acompaña, desde luego, tiene un planteamiento distinto en estos aspectos de los que tengo yo y yo creo que son debates en los que tendremos que entrar y los que tendremos que ir dándole vueltas. Vamos, de hecho ya estamos en ello. Sin embargo, yo creo que a pesar de que el futuro tiene un planteamiento complicado y difícil, yo creo que tenemos que tener también esperanzas reales y fundadas en que este futuro por delante nos va a abrir nuevas esperanzas de crear situaciones y sociedades mucho más emancipadas y mucho más acordes con una vida más sostenible con el entorno y con nuestros congéneres. Y digo que hay razones para la esperanza porque a lo largo de la historia de la humanidad es habitual que hayan surgido cosas que parecían improbables. El 15M fue algo que nos parecía improbable porque no éramos capaces de leer lo que bullía detrás socialmente y que hizo que se emergiese esto y que emergiese todo un ciclo de luchas que todavía estamos viviendo. Improbable también desde el punto de vista estadístico, de que hay cosas que pensábamos que nunca podrían ocurrir, pero que acabaron sucediendo. Y acabaron sucediendo porque las sociedades humanas son sistemas complejos, en las cuales, en momentos, en situaciones cercanas al caos, pequeñas perturbaciones pueden generar grandes cambios. Y desde luego, ahora se están generando grandes cambios. Esperanza porque el ser humano es un potente generador de cosas positivas y que en nuestra interrelación y en nuestra relación habitual entre nosotros y nosotras tenemos muchos más momentos en los que nos cuidamos que en los que nos tiramos los trastos a la cabeza. Yo creo que también hay esperanza porque en los momentos de crisis es cuando más evolucionamos, cuando más cambiamos tanto las sociedades como las personas y en muchos casos lo hacemos a mejor. Yo creo que tenemos que tener también esperanza porque sociedades más pequeñas y con menos energía disponibles como las que vamos, también son sociedades en las que potencialmente es posible una relación más democrática entre nosotros y nosotras. E esperanza también porque a fin de cuentas la historia de la humanidad, y esta es una de las cosas que intenta reflejar el libro, es también la historia de la utopía, la historia de la lucha de muchísimas personas que se juntaron, que se articularon para intentar construir mundos mucho mejores para ellos y para quienes los rodeaban. Y la esperanza, más allá de una emoción, más allá de un sentimiento, es algo que se construye. Y que se construye no en solitario, sino que se construye en común. Para mí, la experiencia de haber escrito este libro tiene mucho que ver con construir esta esperanza en común. Porque este libro, y es algo de lo que hablamos, bueno, en este caso hablo en la introducción, no es un libro que haya escrito yo y que haya escrito con Ramón, sino que es un libro que tiene una autoría mucho más compartida porque hay muchas más personas que han participado en esta redacción. En primer lugar, Berta Iglesias, que con la asunción de una serie de tareas de cuidados que me correspondían a mí, me ha permitido dedicar muchas horas a este libro. En segundo lugar, ese núcleo duro que comentaba al principio Reyes, de personas que se han ido leyendo uno tras otro los borradores, haciendo comentarios y mejorando tanto el estilo como los contenidos. Y me refiero a Ana Hernando, a Manuel González, a Pedro Ramiro, a María González Reyes, a Erika González, a Yayo Herrero, a Cecilia Fernández, a Silvia Arce, a Pedro Solé y a muchas más personas, entre ellas las de las tertulias de los miércoles, que se han leído, si no el texto entero, desde luego partes sustanciales. Y cuando digo muchas más personas me refiero a decenas de personas. También el texto ha salido a la luz
Pues porque gente como Esther Oliver, Sara Vega y Carlos Vidania se han dedicado a leerse todo el libro, a hacer las correcciones de estilo en menos tiempo del que les había dado, y ya les había dado poco tiempo. Y si hablamos de sprints, habrá que hablar también del sprint que se ha pegado Paco Segura, para maquetar todo el libro, chupándose algún fin de semana y teniendo mucha paciencia con mis cambios, que estos de verdad que van a ser los últimos, y que han sido fundamentales para que haya quedado un libro, desde mi punto de vista, estéticamente muy bonito. Y hablando de estética, habría que nombrar también las ilustraciones, pues que le dan un poco de desahogo al libro y, desde luego, muchísima más calidad. Y me refiero a las de Isa Vázquez, que además de hacer comentarios, también ha hecho dibujos. Dibujos que vienen acompañadas de gráficas que ha ido maquetando una tras otra Javier Fonseca, y que ha tenido también una paciencia infinita cuando le decía que corrigiese por tercera o cuarta vez esa figurita que me había surgido otro cambio más. Andrés Espinosa ha hecho estas dos portadas, que yo creo que han quedado magníficas. Ha habido mucha gente, muchos cientos de personas que han aportado dinero en forma de crowdfunding, de financiación colectiva, para que este libro fuese posible. Y por último, Ecologistas en Acción, a través de Libros en Acción y Baladre, pues han animado a publicarlo y también de alguna manera tienen autoría. Si bien esta autoría es compartida, las responsabilidades no lo son, y desde luego lo que pone he sido yo el último responsable de todo ello. Y para mí este es un ejemplo de cómo se construye esta esperanza a través del trabajo coordinado entre muchas gentes. Pero yo creo que la esperanza también tiene formatos físicos, tangibles y que se pueden tocar. Tiene una forma tangible en este libro en el que intentamos navegar a través de las sombras para intentar ver que dentro de esas sombras hay muchos mundos posibles, muchos mundos que fueron ocultados a través de la historia y que nos plasman en realidades físicas de otras formas de articularnos las personas y las personas con el entorno. Yo creo que Ramón era otra de esas realidades físicas de que existe la esperanza de otro mundo posible, porque existía una persona que sabía ser y que sabía estar en el mundo de otra forma radicalmente distinta. Y además de Ramón, quienes nos juntamos aquí hoy, también somos esperanzas físicas, realidades físicas de que podemos estructurarnos de otra forma, relacionarnos de otra forma y construir sociedades de otras formas. Por último, quiero acabar dando las gracias pues, a todos y a todas por haber venido. Quiero daros las gracias también por luchar y por seguir luchando por un mundo un poquito mejor. Quiero agradecer a quienes dejaron la vida en el camino y que nos han dejado hace poquito y que han sido grandísimos luchadores, a Miguel Romero, a Fernando Calzado, a Ladislao. Y por último, quiero agradecer a Ramón que me pidiese escribir este libro, porque este libro a mí me ha significado un proceso de aprendizaje increíble, que no creo que vuelva a tener en mi vida, la verdad, porque me ha permitido tener un diálogo continuado con él, día a día, en pensar si él pondría o no pondría esta idea, si él redactaría así o de esta otra forma estas frases. Y por último quiero agradecerle el que al final me ha convertido en una especie de vehículo a través del que yo he recibido un montón de cariño, que en realidad pues él era el destinatario de todo ello. De manera que muchas gracias a Ramón, a Ladis, a Fernando, a Miguel y a todos vosotros y vosotras. Buen viaje a los guerreros que son fieles a su pueblo. Que el Dios de los vientos favorezca el velamen de su barco, y a pesar de su viejo combate tengan placer en los cuerpos más amados. Llenad redes de queridos luceros, llenos de aventuras, llenos de conocimientos. Buen viaje a los guerreros que son fieles a su pueblo, y a pesar de su viejo combate el amor llene su cuerpo generoso. Encuentren los caminos de viejos anhelos, llenos de aventuras, llenos de conocimientos.